que el Señor les bendiga esta mañana. Continuamos con nuestro estudio de la Confesión de Filadelfia de 1742, capítulo 27, sobre la Iglesia. Nos corresponde los últimos dos artículos de este estudio. Ya hemos visto qué es la Iglesia universal. Primariamente es la comunidad de santos que han creído en o que creerán en Cristo a lo largo de toda la historia y en todo lugar, que es invisible por la obra interna del Espíritu Santo. Podemos verla, conocer quiénes son los escogidos. Artículo 1 al 3. Estas iglesias, o todo aquel que ha sido llamado por la palabra de Dios y que por su conducta o piedad y por su testimonio manifiesta fe en el Señor Jesucristo y que no pervierte su testimonio por errores fundamentales o por conducta impía, puede ser llamado santo visible, y de estos santos ha de ser compuesto toda congregación local, que por más que sea una composición, una asamblea de santos, no hay congregaciones perfectas, sino que aún las más puras están sujetas a errores, y sin embargo algunas han llegado a degenerar hasta convertirse en sinagoga de Satanás, aunque Dios no ha dejado nunca de tener un pueblo en este mundo. Hemos visto que quien es la única cabeza de la iglesia, el único que tiene autoridad sobre la iglesia local para gobernarla, para dirigirla, para ordenar todo aquello que corresponde a la adoración, al llamado, a la constitución de la iglesia local, es Cristo. Solamente Cristo. Y en ese poder Él llama a sí mismo por el ministerio de la palabra y del Espíritu Santo a aquellos que Él ha escogido para que anden delante de Él, para que le obedezcan. Les ordena que anden en congregaciones concretas. A esas congregaciones les ha dado todo el poder para la adoración y la disciplina. Como vimos en los artículos 6 y 7 sobre la membresía de la iglesia. También hemos visto sobre el gobierno de la iglesia local, artículos 8 y 9, que toda iglesia local está constituida cuando está bien ordenada, está constituida por miembros y oficiales. Estos oficiales no son más que los obispos o pastores y los diáconos. Vimos cómo son ordenados conforme al mandamiento de Cristo, cuáles son los deberes de los oficiales para con los miembros, que es el ministerio de la palabra, las ordenanzas, cuidar de sus almas como aquellos que han de dar cuentas, y de la iglesia para sus oficiales, que es rendirles todo el respeto debido y sustentarlos materialmente. Artículo 10 y 11. En el artículo 12 y 13 vimos el deber de cada uno de los miembros. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias concretas cuando y donde tengan la oportunidad, y a sujetarse a la disciplina y gobierno de las iglesias. No tienen derecho o excusa para apartarse sin ningún tipo de justificación, para abstenerse de las reuniones o para perturbar el orden interno de la iglesia local. Ese es el deber entre los miembros. Ahora, finalmente, lo que corresponde a nuestra clase de hoy es el deber entre las iglesias. Los bautistas somos congregacionalistas, o sea, creemos, como ya lo hemos dicho y lo enseña la confesión, sobre todo artículo 6, creemos que la congregación local tiene plena autoridad y Cristo le ha dado toda la autoridad para autogobernarse. Sin embargo, no somos aislacionistas.
No creemos que las iglesias deben estar separadas o aisladas las unas de la otra. No creemos en el sectarismo. De que si no piensas estricta o exactamente como yo en todos los puntos, no eres mi hermano. Las iglesias bautistas siempre nos hemos mantenido unidas entre las iglesias y es importante mantener ese compañerismo y esa comunión sin aislarse, pero sin adoptar otras formas de gobierno propias de denominaciones no bautistas, dígase presbiterianismo, donde existe un presbiterio o un grupo de pastores que ordenan o que gobiernan sobre iglesias locales particulares. Eso no, aunque respetamos esa posición, eso no es ser bautista. Consideramos que es un error bíblico, pero como iglesias, como creyentes que nos confesamos bautistas, congregacionalistas, no es bíblico, no lo entendemos así, es contrario a nuestra propia naturaleza que un grupo de hombres decida los destinos de iglesias locales particulares y que gobiernen sobre varias iglesias, como si fuera un consejo cardenalicio. Tampoco adoptamos el gobierno episcopal, un gobierno centralista, mucho más centralista que el gobierno presbiteriano, que elimina toda libertad de independencia de la iglesia local, que se colocan hombres en la autoridad de destinar pastores, ordenar pastores, enviarlos sin que la iglesia local elija con su autoridad, de moverlos y trasladarlos, de decidir sobre cuestiones secundarias de pensamiento y doctrina en las iglesias locales o imponer cuestiones no bíblicas para las iglesias locales. No es aislacionismo, pero tampoco es un gobierno episcopal. Somos iglesias locales, congregaciones que cooperan. Artículo 14. Puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad en todas las iglesias de Cristo, en todo lugar. Eso es un deber en la oración, que las iglesias locales oren no solamente por sí mismas y por el avance del Evangelio por medio de ellas, sino porque toda la iglesia de Cristo como una sola iglesia alcance prosperidad y crecimiento espiritual y que Cristo obre por medio de esas iglesias. Eso nos ayuda a romper esquemas sectarios en la mente, no solamente por hermanos de nuestra propia confesión, no solamente por hermanos de nuestra propia comunión o denominación, sino por las iglesias de Cristo en todo lugar. Mientras sean iglesia de Cristo, mientras profesen sujeción a los principios fundamentales de la fe, debemos orar por ellos, debemos procurar su bien y su paz, debemos dolernos con sus problemas y sus dificultades, no alegrarnos. Debemos orar por las iglesias de Cristo que están siendo perseguidas en Oriente Medio. Debemos orar por las iglesias de Cristo que están menguando hasta casi desaparecer en Europa. Debemos orar por las iglesias de Cristo perseguidas por regímenes totalitarios como Irán, China, Corea del Norte. Debemos orar por nuestros hermanos en Cristo Jesús. Todas las ocasiones, ayudar, no solamente orar, todas las ocasiones ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes, o sea, siempre que tengamos la oportunidad debemos hacer bien. Fundamentalmente, dice Pablo a los Gálatas, fundamentalmente a los de la familia de la fe. Los de la familia de la fe, no a los de la familia bautista. Los de la familia de la fe, a todo aquel que de corazón limpio invoca el nombre del Señor.
Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. No está hablando de las iglesias locales exclusivamente. No está hablando, por supuesto, de denominaciones particulares o de confesiones individuales. Está hablando de todo aquel que es un discípulo de Cristo. Por supuesto, aquí no entran los herejes. Por supuesto, aquí no entran aquellos que han negado verdades fundamentales. No entran las sinagogas de Satanás. No entran aquellos que Pablo dice que llamándose hermanos son fornicarios o adúlteros o estafadores. No entran esos. Sin embargo, todos los discípulos de Cristo, por más que en muchas cosas secundarias diferamos, entre los discípulos de Cristo debemos amarnos, y es penoso que siervos de Dios con apenas diferencias secundarias eleven esas diferencias para evitar tener comunión unos con otros. Es penoso que haya pleitos, enemistades, divisiones, por simplemente diferir en el tiempo que ocurre la segunda venida, si es en 2 fases o no, si son 7 años o 20 de gran tribulación, o dónde va a ser el milenio. Es penoso que en la iglesia del Señor haya divisiones. No digo que estas cosas no sean importantes, amados hermanos. Son importantes, pero no para el nivel de causar desunión entre iglesias o hermanos en Cristo, que son discípulos de Cristo. Distintamente, si creen que la regeneración precede a la fe o no, o que creen cualquier otro detalle secundario, son discípulos de Cristo, creen que han sido salvos por la gracia de Dios, que el Dios Trino, la segunda persona de la Trinidad, se ha manifestado en carne y ha muerto por ellos para redimirlos de toda iniquidad. Son santos y amados, por ende debemos amarlos y servirles siempre que tengamos oportunidad, todo lo que podamos. Y así otros tantos textos. Debemos procurar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, no es sacrificando aquello que creemos, sino cumpliendo aquella máxima que dijo Agustín de Hipona: en lo esencial, en aquello que es esencial, unidad; en lo demás, diversidad; y en todas las cosas, amor. Podemos tener diferencias y aún así mostrar el amor y la paz los unos con otros. Sigue diciendo: así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y del beneficio de ello, deben tener comunión entre sí, para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Deben tener comunión entre sí, siempre que tengan oportunidad. Por supuesto, hay niveles de comunión. Hay niveles de comunión. Hay hermanos con los que podemos caminar una milla. Hay otros hermanos en Cristo con los que podemos caminar juntos 20 kilómetros. Hay otros que nada más podemos hacer un 100 metros plano. Hay niveles de comunión que dependen del nivel de acuerdo que tengamos. 2 no pueden andar juntos si no están de acuerdo, dice Amós. Sin embargo, debemos aprovechar cada oportunidad para manifestar nuestra comunión con nuestros hermanos. Eso es un privilegio. Las cartas del Nuevo Testamento enseñan eso.
Y esto es impresionante. Creemos que las iglesias del Nuevo Testamento eran iglesias congregacionales. Sin embargo, Pablo le envía una carta a los Gálatas, a las iglesias que están en la provincia de Galacia, y eso incluye un montón de iglesias individuales que estaban teniendo el mismo problema y que iban a recibir la misma consolación y son llamadas a tener la misma comunión entre todas. Pablo le dice a los colosenses que se compartan la carta con la iglesia de los laodicenses. Orar unos por otros. A los romanos les encomienda que tengan cuidado de la hermana Febe, que era de la iglesia de Cencrea. Segundo a los Corintios, capítulo 9, versículos 12 al 15. Este es un texto, amados hermanos, junto con 2 Corintios 8, que vamos a hacer mención, aunque no viene acá. Es un texto precioso y es fenomenal la gracia de Dios en el apóstol Pablo con el tema de esta ofrenda. Versículo 12 al 15 dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestras contribuciones para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué estaba pasando? Contexto. Pablo, las iglesias en Judea estaban pasando por hambre, por necesidad. En Hechos capítulo 11 se habla, el profeta Ágabo habla de un hambre que iba a atravesar la iglesia de Judea, y la iglesia de Antioquía reúne una ofrenda para enviar a las iglesias en Judea. Eso es una muestra de unidad. Más adelante, los santos que estaban en Judea iban a continuar pasando enormes dificultades económicas, y el apóstol Pablo toma la decisión de reunir una ofrenda para los santos en Judea, para manifestar la unidad entre gentiles y judíos en el Señor, para disminuir cualquier diferencia. Él le dice a los Corintios, en 1 Corintios 16:1, que ellos hicieran lo mismo que había ordenado a las iglesias de Galacia, a las iglesias de los Gálatas, en toda la provincia de Galacia. Pablo le había dado una orden también respecto a esta ofrenda. Pero ahora en 2 Corintios capítulo 8 dice: así, amados hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. Y estaba la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, Berea, otras iglesias más, que en su gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado se han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concedamos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Y a los romanos, hablando de esta misma ofrenda, dice en Romanos capítulo 15, dice: pero os ruego, versículo 30, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mi Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Desde el versículo 25 dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, dos provincias romanas, todas las iglesias que estaban allí, Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos de Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar
neutrales de los materiales. Es asombroso. Todas estas congregaciones locales estaban mostrando su unidad en fe, no por una obligación, porque Jerusalén fuese la cabeza de la iglesia, sino por una cuestión de necesidad. Y por el amor estaban manifestando la unión unos con otros, tanto las iglesias de Macedonia como de Acaya. Ahí incluían Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Cencrea y otras iglesias más, que se ayudaban mutuamente y manifestaban su unidad como un solo cuerpo. Simplemente para recordar, en el concilio de Nicea, llamado primer concilio ecuménico, se reunieron más de 300 obispos de todas las iglesias del mundo. Eusebio de Cesarea, historiador de la iglesia que participó, decía que manifestaba la grandeza de Dios por medio de su iglesia universal. Se veía el testimonio de la iglesia universal porque estaba desde el obispo de Córdoba, Ocio, que presidió el concilio, hasta un obispo persa, 2 obispos armenios. Impresionante ver la unidad de la iglesia, unida en una cuestión común para ayudarse. Esa es la voluntad del Señor. Artículo 15. O sea, ya hemos visto, es la voluntad del Señor que las iglesias locales oren unas por las otras, por la bendición de Dios sobre otras iglesias, y que siempre que tengan la oportunidad se unan para trabajar juntas y bendecirse mutuamente. No somos aislacionistas, pero tampoco episcopales. Artículo 15. En casos de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia están preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos discriminatorios que no coincidan con la verdad y al orden, o sea, en caso de problemas que afecten a una o varias iglesias locales que perturben su paz, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar, esto es importantísimo, para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Es la voluntad de Cristo que no se deje a las iglesias en dificultades, atravesando solas por esos problemas. Es la voluntad de Cristo que manifestemos esa unión caminando juntos, dando nuestro consejo entre iglesias por medio de sus representantes. Esa es la voluntad del Señor, que manifestemos la unidad visible de la iglesia, procurando el bien de una iglesia en particular o todas las iglesias en general, en temas de doctrina o de gobierno, en asuntos de disciplina, en cuestiones bíblicas. Sin embargo, eso es importante, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Eso es importantísimo. Hay problemas en una iglesia local con cuestiones de doctrina. Hay un predicador, hay una iglesia, hay una asamblea que están teniendo dificultades doctrinales, conflictos en medio de ellas, por 2 bandos irreconciliables en disputas doctrinales. Se ha aplicado un mal procedimiento, se ha aplicado una forma errada de gobierno. No se le debe dejar al gobierno congregacional a que la propia iglesia decida. Como el mundo dice, la libre determinación de los pueblos no existe en esta fe. Es la voluntad del Señor que varias iglesias en comunión envíen representantes
para dar su consejo sobre el problema en cuestión, de acuerdo a la Escritura, un concilio, que es como la historia, la iglesia ha resuelto sus conflictos a lo largo de la historia. Sin embargo, a estos representantes no se les entrega ningún poder. Esto no se puede hacer violando la autonomía, el congregacionalismo. No se les entrega ningún poder ni jurisdicción para ejercer disciplina, para expulsar a los miembros, para expulsar a la iglesia, para imponer decisiones sobre ellas o sus oficiales, simplemente para dar consejos. Se puede decir de esto, pero en Hechos capítulo 15, la iglesia de Jerusalén aprobó una resolución. Sí. Pero eran los apóstoles. Así lo hemos visto en los bautistas a lo largo de la historia. Si se cree que puede haber un consejo o un concilio con la autoridad para tomar decisiones e imponer decisiones sobre iglesias locales, exhorto con todo respeto a que se cambie el nombre. Esto lo digo a cuenta personal, porque eso no es la concepción bautista. ¿Por qué en Hechos 15 la iglesia de Jerusalén tomó una resolución que afectaba o implicaba a varias iglesias? Porque ahí estaban los apóstoles. El Nuevo Testamento no estaba escrito. Una cuestión histórica no puede ser tomada como un principio absoluto, porque por manos de los apóstoles se le confería el Espíritu Santo a lo que ellos han impuesto. Si lo vamos a tomar al pie de la letra, todo tiene que ser absolutamente al pie de la letra. En Hechos 15 vemos una decisión apostólica, y porque los falsos maestros que habían perturbado la iglesia de Antioquía habían salido de Jerusalén, allá tenía que decidirse la cuestión. No es de menos esa aclaración. Gálatas capítulo 2, versículo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, Pablo aquí probablemente esté hablando de las razones que lo llevaron a ir a Jerusalén en Hechos capítulo 15. Que él fue a Jerusalén y les expuso en privado a los que tenían cierta reputación, o sea, a los apóstoles y probablemente a los ancianos de Jerusalén, aquello que él predicaba en Hechos, aquello que él predicaba entre los gentiles, o sea, su evangelio. Y sigue diciendo, más ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse a pesar de los falsos hermanos. Mostraron tener comunión con la predicación de Pablo. De hecho, es interesante porque si aquí estuviera hablando de Hechos 15, entonces fue una revelación lo que dio a Pablo a resolver aquel problema en Jerusalén. No es de menos esa cuestión. Primero a los Corintios capítulo 7, versículo 25. Interesante. Versículo 25, primero de Corintios capítulo 7, dice: en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Eso es interesante, porque otra vez Pablo aquí está diciendo, bueno, el Señor no refirió nada respecto a esto. Yo doy mi parecer, que Pablo haya dado su parecer no le quita un ápice de inspiración. Él lo dijo anteriormente en el versículo 15 o 13, dice, a los demás digo, no el Señor, no el Señor, sino yo. Y eso no es porque no fuera inspirado, sino porque Cristo nada había hablado del matrimonio mixto. No le baja
la autoridad, pero Pablo está dando su parecer. Verso 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de la edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. O sea, es una cuestión como el matrimonio, en estas cuestiones que son secundarias respecto a esto, dice Pablo, es un parecer personal. El que la retenga virgen o el que decida permanecer a su hija o a su esposa virgen. Es complicada ya la traducción, no me voy a detener en esto. El énfasis aquí está en que es una cuestión secundaria, dice Pablo, es dejada al parecer de la persona. Versículo 40, pero a mi juicio respecto a las viudas, más dichosa será que se quedare así. Pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo no está imponiendo. Está diciendo, la viuda, la mujer que quede viuda, si decide casarse de nuevo mientras sea en el Señor, perfecto. Pero es mi parecer, es un consejo, que se quede soltero. Da su opinión. Es interesante. Primera de Juan 4:1. O sea, aún el apóstol Pablo da cuestiones de opinión que son dejadas a la libertad. Capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. No creáis a todos los espíritus, prueben los espíritus. O sea, en esta cuestión, las decisiones deben tomárselas en conjunto. Y ahora lo vamos a ver en Proverbios. Y se debe probar cada uno de los espíritus, de aquellos que dan su opinión, de aquellos enviados, para saber si son de Dios. Proverbios capítulo 12, versículo 15. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Qué se espera de la iglesia local, de los líderes, los representantes de la iglesia local en conflicto, que es aconsejado con las escrituras respecto a cualquier caso que les complica o que les aflige? Escuchen. Si un pastor está actuando neciamente en un caso de disciplina y un grupo de líderes, de representantes, se reúnen para dar un consejo y el consejo es bíblico, sus espíritus han sido probados y ha sido evidenciado que es de Dios su enseñanza, su consejo particular no es su opinión, sino que es sacado de la escritura. ¿Qué debe hacer aquella iglesia o aquella persona, aquel representante, aquel pastor que es orientado, que es reprendido? Escuchar. Capítulo 12 de Proverbios 13. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. No podemos ser soberbios, no podemos ser necios, endureciendo nuestro corazón. Proverbios 11, versículo 14, donde no hay dirección sabia cae el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay peligro para la iglesia local si su dirección no es sabia y si no busca consejos, si no busca consejeros de opinión, no quienes impongan, sino quienes den su parecer, no desde una posición de autoridad, sino desde la escritura, que es la autoridad fundamental. Capítulo 3, Proverbios 3, versículos 5 al 7.
Fíjate de Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Iglesia local, pastor, líder, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Si estas iglesias, si estos representantes, y esto es lo hermoso, ese es el propósito, que las asambleas se reúnan regularmente, que varias iglesias se reúnan regularmente para discutir sobre temas de doctrina, para discutir sobre temas de disciplina, de paz, del orden de las iglesias locales. Que todos escuchen con oído dócil y manso mientras se habla con las escrituras, mientras se discute desde las escrituras con amor. Aquel que busca, Proverbios capítulo 18, verso 1, aquel que busca su propio bien se esconde y contra todo consejo se irrita. No podemos creernos sabios en nuestra propia opinión, no podemos creernos reyes, no podemos decir, mira, mejor no discutimos este tema por la paz y el amor. No, la paz solamente se establece a partir de la verdad. Y la verdad solamente se encuentra en la exposición de la Escritura. Amados hermanos, seamos dóciles, de oído dócil, dejémonos convencer. Hebreos 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores, someteos a ellos. Eso se puede extender aún a pastores que están buscando consejo, si el consejo recibido es desde las Escrituras. Porque en la multitud de consejeros hay seguridad. Ese es el propósito de Dios, y eso es todo lo que el Señor ha ordenado respecto a la comunión, a la relación entre las iglesias. No un consejo cardenalicio que impone cuestiones de conciencia, opiniones doctrinales, cuestiones no bíblicas sobre iglesias locales, violando el gobierno congregacional. No. Pero tampoco iglesias que se aíslan, sino iglesias que se reúnen para cooperar, para trabajar unidas, para orar unas por otras, para dar consejos bíblicos desde la madurez, mientras una audiencia dócil, mientras una iglesia dócil, un pastor dócil, un liderazgo dócil, humildes, mansos, que reflejan el carácter de Cristo, escuchan la palabra de Dios y se dejan convencer, para que mantengamos la verdad y crezcamos en el amor. El Señor